Desde ahora, Polis, donde la política y la filosofía se unen para analizar el escenario global. Con Lucía López. Ya estamos en este nuevo capítulo de Polis. Quiero agradecer a la y el invitado que se encuentran acá para hablar de un evento que partió, digamos, ya, es casi como el mundial de la presidencia global. De hecho, estaba hablando con una chica adolescente hace un tiempo atrás y me decía, ¿cómo ser presidenta del mundo? Como para que me escucharan estas ideas. Y yo dije, bueno, la presidenta Bachelet está un poco compitiendo para algo que es como la presidencia del mundo, y por eso le puse así este programa. Presidenta del mundo se busca. ¿Por qué? Porque esta semana se iniciaron las actividades oficiales ya de las candidaturas a la Secretaría General de Naciones Unidas, donde hay una chilena, la presidenta Bachelet, que además por una parte se dice que es la persona con mayor currículum. Hay gente que se indica así, analistas internacionales, con mayor currículum para competir para ese cargo, pero por otro lado también se la señala la que quizás por ese currículum también la con mayores obstáculos. Y vamos a conversar por una parte, el paso a paso, porque hay hartas dudas. Se habla mucho de un veto. ¿Hay veto o no hay veto? ¿Cómo es el paso a paso? Me llegaron preguntas por las redes sociales. ¿Cuándo se sabe? ¿Cuál es la fecha? Me decían. Todo eso lo vamos a estar conversando aquí con María José Torre, que es la coordinadora residente de Naciones Unidas en Chile, la representante del actual secretario general de Naciones Unidas acá. Muchas gracias, María José, por estar acá. Muchas gracias, Lucía, por invitarme. Y está también con nosotros Benjamín Aguirre, porque además vamos a tratar de entender cómo se prepara y lo que motiva a Michelle Bachelet de participar en una candidatura tan difícil. Además, y Benjamín Aguirre fue subdirector del equipo de prensa de Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Además, fuiste director de Cancillería, precisamente cuando es nominada Michelle Bachelet, director de comunicaciones de Cancillería para la jefatura de cartera de Alberto Van Claveren. Y por otro lado, además, eres profesor de comunicaciones estratégicas en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias, Benjamín, porque todo eso nos va a servir mucho para esta conversación. Muchas gracias, Lucía, por la invitación y por esa presentación muy generosa. Ay, bueno, pero vamos a partir contigo primero, Benjamín. Esta semana fue precisamente por orden alfabético la presidenta Bachelet la encargada de abrir los diálogos interactivos con los que se inauguran las actividades oficiales de quienes hoy están postulando. Y ojo, porque digo quienes hoy están postulando porque podrían haber instancias quizás en las que se pudieran sumar nuevos nombres. Vamos a analizar el paso a paso y conocer el paso a paso de este camino a la Secretaría General. ¿Cómo viste tú? Me imagino que viste efectivamente a la presidenta. ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció? Primero, creo que es importante destacar que la presidenta dio cuenta de su experiencia, de la trayectoria que la avala para llegar a esta candidatura, pero también fue capaz de dar cuenta de una intervención, durante su intervención, de mucha consistencia. Consistencia respecto a cuáles son los principios que la motivaron para aceptar este desafío. Ella acepta este desafío no por una cosa voluntariosa o porque ya tenga una agenda propia, sino que porque desde hace mucho tiempo hay muchos países y muchos líderes y personas del mundo, del ámbito internacional, no solo chilenos, que han considerado que ella podría ser una buena representante. Entonces, en términos generales, creo que fue un buen diálogo de la presidenta con representantes de la sociedad civil y representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Benjamín, voy a seguir contigo porque tú dices, acepta el desafío, porque efectivamente a una personalidad como Michelle Bachelet probablemente mucha gente del mundo político le podría haber dicho, ¿y por qué no se presenta? ¿No ha pensado en presentarse? Y eso es real, digamos, es fácil de imaginar. Pero quiero saber desde la perspectiva de ella, tú que trabajaste cerca de ella, que conoces lo que la motiva, ¿por qué ella podría haber pensado efectivamente no solamente en aceptar el desafío, sino que en dar esta pelea, que igual es un camino complejo, difícil y que parte además con dificultades para ella? Bueno, no quisiera hablar en nombre de la presidenta, pero... no, en nombre de una persona que ha trabajado con ella. Exacto, y que la ha visto. Lo que yo he observado. Bueno, y lo podemos observar todo y toda a lo largo de su trayectoria. La presidenta es una persona que se distingue por ser resiliente. Le ha tocado durante su trayectoria personal y su trayectoria política enfrentar permanentemente obstáculos. Por lo tanto, la dificultad o contextos desafiantes nunca han sido una limitante para ella. Le ha tocado tener éxitos, pero también le ha tocado abordar situaciones complejas.
Y por lo tanto, ella acepta o decide participar de este proceso porque cree que es importante Naciones Unidas, porque tiene una convicción profunda, tal como ella lo señaló en su presentación, antes de las preguntas, sobre el multilateralismo, la necesidad del diálogo y la importancia del diálogo para preservar la paz, que es algo tan básico, pero que hoy vemos parece ser algo tan lejano. Entonces, la verdad es que las dificultades nunca han sido algo para que ella decida restarse. Diría lo contrario, no por opción, pero probablemente las dificultades han sido siempre parte del escenario, del contexto en el que le ha tocado asumir distintos desafíos. Capaz que hasta la motiva, así como dice, bueno, me pusieron esta dificultad, con mayor razón entonces voy a dar la pelea, sabiendo que el resultado es incierto. Me gusta la frase que dijiste esta de, porque ella cree que Naciones Unidas es importante. Y vamos a hablar de eso contigo, María José, porque fíjate que puse algunos comentarios en las redes sociales. Yo voy a reconocer que de partida pertenezco a esa gran cantidad de mujeres en el mundo, especial en Latinoamérica y también en Chile, que primero se emocionaron de tener una presidenta mujer y que en particular, y reconociendo las dificultades y viendo hoy día que incluso parte ella esta carrera sin el apoyo del gobierno de su país, uno dice, oye, qué fuerte la mujer y de mí de alguna manera me emociona, o sea, dan ganas efectivamente de aplaudir de pie esa fortaleza. Y yo decía en un camino que no está exento de críticas o dificultades, tanto para ella como también para Naciones Unidas. Y puse un comentario en las redes sociales a propósito del evento de este pasado martes, ¿no es cierto?, estos diálogos interactivos que parte con Michelle Bachelet. Y alguien me contesta, ¿pero para qué sirve Naciones Unidas? ¿Por qué nos tiene que importar esto? Y te hago esa pregunta, ya que Michelle Bachelet cree que es importante Naciones Unidas. María José, ¿por qué hoy en este contexto, hoy día, sigue siendo importante Naciones Unidas? A mí me parece que la respuesta a la pregunta está en la Carta de Naciones Unidas. Y yo creo que es el reconocimiento de que no hay problema que podamos solucionar solos, ni en un grupo de países, ni tú solo como país, por muy fuerte que seas militarmente, económicamente. Existe la necesidad en el mundo de hoy, también en el mundo del año 45, de encontrar soluciones comunes a problemas que son comunes. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto es la paz global, que es para lo que se crea una organización como Naciones Unidas. No tenemos que olvidar que Naciones Unidas es la heredera de la Liga de Naciones. Previo a la Segunda Guerra Mundial. Previo a la Segunda Guerra Mundial. Por eso decías año 45. Yo creo que no se inventó de la nada. O sea, se ha inventado después de muchos muertos, de mucho sufrimiento, de mucha gente pensando en que no se puede dejar el destino de la humanidad a unos pocos gobiernos, sino que nos tiene que interesar a todos. Y yo creo que ese concepto del bien común global está detrás de una organización como Naciones Unidas. Yo creo que no hay que confundir eso, que es la esencia, y por lo que entiendo están peleando los candidatos, que es por recuperar la esencia de la organización, con críticas que pueden ser, yo puedo tener mi opinión, si hay críticas que son merecidas o inmerecidas, eso no cuenta, porque en el fondo yo creo que de lo que se trata es pensar en, por ejemplo, ¿no?, usar como un bien común global la inteligencia artificial, que es algo que ni tan siquiera se imaginaron los que firmaron la carta, ¿no? El uso del ciberespacio, del ciberbullying, que es un tema súper real, ¿no? En estos momentos yo creo que ponernos de acuerdo sobre temas que nos preocupan, que nos impactan, y que tanto un país como Chile, como Gabón, como Malasia puedan tener una voz en esta conversación y que no sean solo los que en un momento dado pudieran ser considerados como las potencias más hegemónicas. Yo creo que ese es el paradigma que hace Naciones Unidas tan valiosa. Sí, bueno, un par de cosas que decir. Primero, que por mucho que se diga que Naciones Unidas no sirve para nada o que ya no es importante, la verdad es que la atención política global está puesta en la candidata, en quién va a asumir ese cargo. Eso es indesmentible. Quiere decir que efectivamente algo de importancia tiene, y en la posibilidad de que haya un país que vete o no vete es porque entonces al país le importa quién llegue a ese cargo. No da tanto lo mismo. Lo segundo es que me imagino que siga siendo Naciones Unidas, por una parte, el organismo internacional o multilateral más exitoso en la historia de la humanidad, en el que efectivamente en la Asamblea General es un país chiquitito,
pesa lo mismo que un país grande porque es un voto un país, un Estado miembro. Y ahí te refieres tú, y hago ese punto en referencia a lo que tú decías, que las decisiones no queden entre pocos, salvo el Consejo de Seguridad. Y aprovecho de mencionar el Consejo de Seguridad para decir que imagino que el valor para ustedes de Naciones Unidas, para mí también, siga presente, no significa que esté exento de críticas hoy día el organismo y el funcionamiento del organismo que requiera reformas. Completamente. Por eso decía que también es interesante escuchar el debate, porque también yo creo que los candidatos y las candidatas están haciéndose eco de estas conversaciones globales dentro de la academia, en los Estados miembros, en la sociedad civil, que de alguna manera a veces lo que hacen es toman elementos concretos y los sacan de contexto, y a veces son críticas de verdad muy bien fundamentadas. O sea, yo creo que hay ambas situaciones, pero sobre todo yo creo que lo que es súper importante es que esta elección para este secretario, esperamos secretaria general, es bien desafiante y bien importante para la organización, porque estamos en un momento en donde sí se requiere que el líder o la líder de la organización tenga una visión clara e integradora. Yo creo que estamos en un momento tremendamente complejo, muy polarizante, y necesitamos a alguien que esté al frente de la organización, que encuentre la manera de tender puentes con los que lo ven más claro y también con aquellos que tienen dudas porque consideren que es la mejor opción, ¿no? Vamos a conversar más adelante de las reformas que se están solicitando y de la diferencia entre, para conocer bien la organización además, entre los funcionarios que están representados de alguna manera por el secretario general o la secretaria general en el futuro, versus los Estados miembros. E incluso vamos a preguntar de quién es la responsabilidad que haya cosas que no funcionen, de los Estados miembros o del organismo y de sus funcionarios. Pero vamos a hablar concretamente ahora del proceso, porque además esa es la promesa de este programa, vamos a entender el proceso. Partieron ayer, esta semana, antes de ayer y ayer, y antes de ayer, y anteayer. Bueno, martes y miércoles partieron los diálogos interactivos, que yo decía es la primera actividad de los 4 candidatos que están hoy día representados. Pero me voy a hacer cargo de algo que tú mencionabas, partiendo por ahí, para analizar precisamente los discursos que hubo y las presentaciones de cada uno de ellos. Se necesita una persona que pueda reformar, que pueda generar este cambio para un momento en el que la organización está en crisis o en cuestionamiento. ¿Es Michelle Bachelet la persona? ¿Hay otra? ¿Qué te parecen a ti las otras candidaturas también? Y te lo pregunto primero por las declaraciones del presidente José Antonio Kast, cuando dice, la organización no está funcionando, no puede venir, de alguna manera dice, alguien de la misma organización a entonces hacer la solución al problema. ¿Qué te parece a ti esa opinión? Bueno, creo que es importante mirar cómo se desarrolla el diálogo. Ahora, obviamente yo creo que la mejor candidata es la presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet. Y pienso eso, pero antes quería decir una cosa sobre el tema de las dificultades. Solo para precisar, las dificultades que está enfrentando la presidenta en esta elección, en esta candidatura, son las mismas dificultades que están enfrentando todos los candidatos y candidatas. No hay dificultades adicionales. Y esas dificultades están dadas por lo que decía María José, por la fragmentación política en el mundo que se ve reflejada entre los Estados miembros y también en el Consejo de Seguridad, y que eso ha ido polarizando las posiciones. Entonces, eso quería decirlo nomás porque... Vamos a hacer un análisis de eso. Sí, porque me parece importante que no se instale como que la presidenta tiene obstáculos mayores que otras candidatas. Esta es una elección desafiante, un proceso desafiante para todos los candidatos, para el sistema de Naciones Unidas en un momento particularmente complejo. Y eso. Respecto a las características que debiese tener o si es pertinente o no que sea una persona que esté dentro de la organización, a mí me parece que lo que sí es importante es que la persona que dirija Naciones Unidas tenga atributos y tenga la trayectoria que sea funcional para el momento que está viviendo la organización. Y en ese sentido creo que es importante que sea una persona que conozca el sistema de Naciones Unidas, que eso tiene un valor. Diría que los 4 candidatos la conocen. Ahora, la presidenta Bachelet fue la primera directora de la Agencia de Mujeres de Naciones Unidas, de ONU Mujeres.
fue alta comisionada para los derechos humanos y durante sus 2 gobiernos demostró un compromiso cerrado con el sistema multilateral en general, lo que se vio reflejado en la participación de Chile en operaciones de paz y otros temas, ¿no? Su compromiso con la protección del medio ambiente. Y creo que la trayectoria de la presidenta, el hecho de haber sido la primera presidenta de Chile, de haber sido 2 veces jefa de Estado de un país, de haber sido la primera ministra de Salud, porque ese es un dato que no se conoce, la presidenta fue la primera mujer en encabezar el Ministerio de Salud en Chile. Además fue la primera ministra de Defensa en Chile y una de las primeras del mundo. Dan cuenta de una solidez y de un conocimiento sobre las tareas asociadas a la gestión concreta de temas, la toma de decisiones, el relacionamiento con otros actores mundiales, pero también la gestión política. Iba a preguntar eso, si se necesita conocimiento y gestión política para el cargo. Hay una discusión respecto a eso. Yo diría que sí, sobre todo en el contexto actual, donde las tensiones que se están reflejando y los cuestionamientos de la organización tienen un fuerte componente político. Eso no significa que el secretario general o la secretaria general tenga una identificación política determinada. Eso no puede ocurrir. Pero sí significa que sea una persona... Cuando esté en el cargo. Claro, obviamente las personas no somos páginas en blanco, pero nadie, ninguno, pero sí que sea una persona que conozca del funcionamiento de las negociaciones políticas. Eso yo creo que tiene un valor. Y luego creo que hay características personales de la presidenta que son muy importantes y que se reflejan un poco en lo que ocurrió ayer en los hearings, ¿no? en este diálogo interactivo. Tiene que ver primero con, cuando ella habla del diálogo y de la importancia del diálogo, ella puede dar cuenta en su trayectoria de una forma de hacer política o una forma de hacer gestión en organismos internacionales donde el diálogo es central. Y es una comprensión del diálogo que parte desde las bases. Pensemos en el proceso constituyente, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que partió con encuentros autoconvocados, con cabildos regionales y provinciales. Ahí hay un interés, ella hace referencia en su intervención ayer en Naciones Unidas, de lo que ocurre en los territorios con los funcionarios de la organización que están en terreno, por ejemplo. Escucharlo, ir a mirar lo que ocurre en los países que están en crisis o meterse en lo que ocurre en las agencias. Creo que, y también se refleja en esta definición donde ella dice mirar hacia adentro, ver de qué manera podemos hacer más efectiva la organización, pero también cuáles son los temas de futuro. Algunos de ellos los mencionaba, de presente ya, los mencionaba María José, el qué pasa con la inteligencia artificial, la violencia en Internet, que son problemas bien concretos y que afectan la vida de las personas a nivel global. Te voy a pedir porque sé que estuviste viendo además la presentación de los distintos candidatos, pero antes de eso, María José, yo te decía el paso a paso y introducir esa conversación con la pregunta que hice acá, respecto de si se necesita manejo político o no o conocimiento político para dirigir la organización, y básicamente que nos cuentes tú efectivamente qué hace el secretario general de Naciones Unidas, qué requiere ese cargo, qué conocimientos o atributos se requieren para ese cargo. Entiendo que tú no puedas decir quién es tu candidatura o no, digamos, eres funcionaria interna, esto como ser un embajador o una embajadora, no te puedes referir, pero sí nos puedes contar los atributos que se requieren para el cargo, por ejemplo, y la diferencia o no que pudiera tener con un jefe de Estado. Bueno, un secretario, la secretaria general es el máximo representante de una organización que es esencialmente una organización que surge del acuerdo político de los estados. Entonces, lógicamente, aunque no puede ser un jefe de estado y no se puede comportar como tal, tiene que tener la capacidad para hablar al nivel que hablan los jefes de estado. En ese sentido, yo creo que sería muy difícil imaginarse un secretario general que no tenga esa capacidad de interlocutar políticamente. Como muy bien decía Benjamín, obviamente no lo puede hacer desde una agenda política partidista, ¿no? Está clarísimo que en este caso el secretario general o la secretaria general debe defender la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, esa es como su constitución. Esa es su constitución. Entonces el secretario general tiene el mandato de, por un lado, ser la voz de la organización frente a los temas de la organización, que básicamente están centrados en la paz,
en los derechos humanos y en el desarrollo, y mucho más recientemente, pero como un elemento fundamental que cruza todo, están los temas medioambientales, porque hay muchos temas de medio ambiente que cruzan con temas de paz y conflicto, ¿no? Por ejemplo, el acceso a las aguas, la división de recursos naturales, o, por ejemplo, los temas de derechos humanos, que también están muy centrados también en los temas de paz y seguridad, o los temas de desarrollo o de la falta de desarrollo, que también tienen una incidencia importantísima en estos temas. Por ejemplo, el contexto de la migración actualmente, ¿no? En donde mucha gente simplemente sale de África para llegar a Europa pensando que va a tener un mejor futuro, ¿no? En algunos casos motivado políticamente y en muchos casos simplemente porque no tienen opciones. Entonces yo creo que volviendo a cada uno de los temas, ¿no? Es decir, tanto si hablas de océanos como hablas de movilidad humana y migración, como hablas de guerra y paz o de conflictos, el secretario general, la secretaria general tiene que ser una voz que no solamente toma nota de lo que dicen los Estados miembros, sino que tiene que sentar las bases de la conversación, poner la mesa. Y justamente ese es el acuerdo que hicieron los Estados miembros cuando firman la Carta en el año 45, ¿no? Pasamos de 57 a 193. Están todos los estados del planeta representados. Pero a ver, María José, explícanos algo bien. ¿Quién manda a quién en las Naciones Unidas? ¿Los estados o el organismo y sus funcionarios que están encabezados por el secretario general? Perdón. A ver, los estados miembros tienen la responsabilidad. A ver, el Consejo de Seguridad, la agenda del Consejo de Seguridad la establecen los estados miembros, que son 15, ¿vale? 5 permanentes y otros 10 que tienen un asiento por un periodo de 2 años y van rotando, es decir, hay 10 que van rotando y 5 que son permanentes. Ellos establecen la agenda. Ahora, el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas establece que el secretario general puede poner agenda. Y Antonio Guterres lo hizo en el caso de Gaza. O sea, y hay precedentes anteriores de otros secretarios generales que lo han hecho. Es decir, ahí no es un tema de quién manda, stricto sensu, sino que es un tema de quién pone la agenda y cómo se pone la agenda. Perfecto, pero ahí cómo se define, porque entonces, ¿de quién es responsabilidad, por ejemplo, de que se está buscando la paz en el mundo, pero hay muchos conflictos o haya conflictos que pese a la que la gran cantidad de países esté votando por que se detengan las acciones militares? Si hay uno que se opone, por ejemplo, entonces no se pueden detener. Y eso es parte también de Naciones Unidas. Y por eso pregunto quién manda a quién, refiriéndome también a la pregunta de quién es la culpa de que no todas las cosas funcionen. Y voy a poner otro ejemplo que lo puso quien fue, además, en algún momento encabezó el Consejo de Seguridad representando a Chile. Cuando Chile estuvo en el Consejo de Seguridad, Heraldo Muñoz, el ex embajador, que lo vi en una entrevista que decía, por ejemplo, hay un país que hace una intervención militar en tal parte. Él puso el ejemplo de Estados Unidos, pero no me acuerdo dónde. Y luego de esa intervención militar queda realmente el país en ruina y se retira el país sus acciones militares y luego dice a Naciones Unidas, háganse cargo, por favor. Y en Naciones Unidas se tiene que hacer cargo y muchas veces sin recursos, porque los propios países o ralentizan su pago o no pagan o retiran el pago. Entonces, ¿cómo puede la gestión o la agenda del secretario general de Naciones Unidas ser efectiva? Bueno, es parte de la complejidad del cargo, ¿no? Y de la complejidad de trabajar en una organización como Naciones Unidas. Es un compromiso de poder trabajar bajo ciertas reglas y parámetros. Entonces, si tú eres parte de esta organización y decides no pagar, no que no puedes pagar, porque hay países que no pueden pagar, sino que decides no pagar, eso significa que de alguna manera te recusas de poder usar tu voto en un momento dado porque pierdes el voto después de cierto número de veces sin pagar la cuota a la que tú mismo te suscribiste. A ver, no, esto es un club voluntario. Solamente quiero dejar eso súper claro. Los países que los países buscan entrar. De hecho, todos son miembros. Entonces, que quede muy claro que nadie está obligado a estar. Sin embargo, todos quieren estar, ¿no? O sea, porque efectivamente se discuten temas súper relevantes para la vida de sus ciudadanos. Entonces, el primer tema es, bueno, si uno no paga la cuota que es obligatoria y tiene además tener impacto dentro de la organización, es una conversación un poquito delicada, ¿no? Si tú te has dado unas reglas para la paz mundial y decides obviar el paso del Consejo de Seguridad porque no te gusta lo que va a salir y tomas una decisión unilateral. Nadie dice que tú no tomes una decisión unilateral. Lo que dice la Carta y el Consejo y las decisiones del Consejo de Seguridad es que
las Naciones Unidas y los Estados miembros estarán detrás de decisiones que se tomen por unanimidad. Entonces sí, efectivamente, se pueden dar situaciones como la que explicaba Heraldo Muñoz, en donde de repente hay una acción unilateral no secundada por el Consejo de Seguridad, que genera una situación en donde ya se pide a Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad y a través de las agencias, que generen todos los mecanismos y las herramientas para poder responder a esa situación. Y ahí es en donde se pide solidariamente al resto de los países que contribuyan. Yo creo que nosotros tenemos ahí siempre que hacer uso un poco del objetivo, es decir, es una organización eminentemente política, pero muy centrada también en el bienestar de las personas. Es decir, el mandato de reconstrucción de un país después de un conflicto es algo muy cercano al corazón también de Naciones Unidas. Y yo creo que no podemos simplemente ignorar que eventualmente ante ese llamado Naciones Unidas es necesaria, y quizá en ese caso el Consejo de Seguridad, después de ese caso, sí votó para la reconstrucción del país al que se refería Heraldo Muñoz, y efectivamente se solicitó al secretario general que organizase la casa a través de una misión de mantenimiento de la paz, a través de programas de reconstrucción, etc. Esto lo hemos hecho en incontables ocasiones, y yo diría que con grandes éxitos y con mucha dificultad, porque en un contexto de posguerra yo creo que para aquellos que lo hayan estudiado, que lo hayan visto, que lo estén viendo en este momento, por ejemplo, la reconstrucción de Gaza, de Ucrania, van a ser tareas absolutamente titánicas, ¿no? Entonces, pensar que una organización sola puede hacerlo sin el apoyo de sus Estados miembros es bien difícil. Sí, estoy pensando, básicamente que hay una pugna, me imagino yo, permanente entre lo que quiere alguna potencia versus lo que quieren las Naciones Unidas, sus funcionarios, que además muchos de ellos mueren además en misiones. Precisamente porque están destinados a cumplir un rol que los propios países le han mandatado, que es otro de los temas que se señala se necesita reformar, o sea, la cantidad de mandatos que se le da a los funcionarios, al organismo, y cuántos se pueden realmente cumplir. Pero es cuánto del no funcionamiento de Naciones Unidas, según las expectativas que la sociedad tenga, la sociedad global, también depende de, o es responsabilidad de los propios países, sobre todo aquellos que tienen mayor posibilidad de vetar o de influir en las agendas de Naciones Unidas. O sea, yo a veces planteo que el derecho internacional funcionaría impecable si es que Estados Unidos hoy día pusiera el mismo énfasis que pone por fuera, lo pusiera por dentro de la organización o de las instituciones, y no solamente Estados Unidos, también Rusia o China, todas las potencias de alguna manera que han tenido derecho a voto y que se han opuesto en uno u otro caso a una votación general que piensa en algo. Ya, ahora sí que prometo que vamos a hablar del paso a paso. ¿Cómo es el paso a paso de este proceso? Porque alguien nos preguntaba, fecha, ¿cuándo sabremos si Bachelet ganó o no ganó? ¿Cómo fue? Ya, partieron esta semana entonces los diálogos interactivos. ¿Qué continúa? Bueno, en este momento los candidatos y las candidatas además tienen páginas web, ellos están interactuando constantemente, les invitan a un montón de foros, o sea que no es lo único. Es decir, esto fue como lo oficial, de alguna manera, en donde hemos tenido la oportunidad de escucharles. Me hubiese encantado por escuchar más, porque es un poquito demandante poder tener 3 horas para sentarse delante de la cámara. Para cada uno, además. Para cada uno, entonces estoy tratando de ver lo que salió después, porque es de verdad muy interesante escucharles y muy interesantes las preguntas, ¿no? Muy interesantes las preguntas de los Estados miembros también. Entonces, lo que viene ahora es que va a haber este proceso, ¿no?, de intercambio. El procedimiento que establece la Carta de Naciones Unidas es que el Consejo de Seguridad toma estos hearings, toma las recomendaciones, lo que salga del proceso de la Asamblea General, y hacen su propio proceso. Y ahí empieza un proceso también de entender quizá el candidato que genera más, o la candidata que genera más consensos. Ya, se empieza a votar, que es importante eso, porque la etapa del veto, que la vamos a preguntar, que es la pregunta que está dando vuelta también. De hecho, otra de las preguntas que me llegó, que representa a mucha gente, ¿no es cierto?, que es si es verdad que un probable veto de alguna de las potencias como Estados Unidos podría impedir su elección, si existe o no existe veto. Pero en orden lo que se hace es apoyar primero, o se conversa y se puede decir, no, yo a esa persona no la... Claro que entiendo que el proceso es más de conversación antes de llegar a una sesión formal en la que el Consejo de Seguridad sesiona formalmente sobre los y las candidatas y toma una decisión. Yo creo que hay un ejercicio de diplomacia
¿no? Aquí sí que las potencias se ponen de acuerdo en usar este espacio de diplomacia que permite de alguna manera conversar sobre el candidato o la candidata que genera mayor acuerdo. Ese es el punto. Entonces yo creo que técnicamente no existe un veto, no es como una resolución del Consejo de Seguridad que se veta. Que se vota y luego alguien veta. No. Más bien la idea, y ahí yo creo que va por iteraciones sucesivas, es ir tratando de entender dónde está la fortaleza de determinado candidato para, de alguna manera, reunir los menos rechazos, ¿no? Así sería como el candidato o la candidata de consenso. La candidata de consenso. ¿Qué pasa si en este, porque además lo mencionaba también Benjamín, qué pasa si en este escenario fragmentado, polarizado, tensionado geopolíticamente, no se llega a consenso? Yo creo que la responsabilidad que tiene el Consejo de Seguridad es de llegar a consenso. O sea, no ha existido un precedente anterior sobre esto. Es decir, siempre han llegado a un consenso de quién debería de ser el candidato o la candidata. ¿Y qué dice la Carta o la Constitución o las normas de funcionamiento del Consejo respecto a la posibilidad de no consenso? No dice nada. Entonces, estamos hablando de procedimientos que han ido construyéndose a base de la experiencia práctica, ¿no? Entonces, hasta ahora no hemos estado en una situación en la que el Consejo de Seguridad no consiguiera ponerse de acuerdo en un candidato, porque ha sido hasta ahora candidato. Porque el Consejo de Seguridad lo que hace es ponerse de acuerdo en torno a un candidato que luego lo presenta a la Asamblea General finalmente para que sea votado por... Para que sea votado por la Asamblea General. Entonces, si seguimos el paso a paso que tú quieres contar en el programa, a finales de julio de este año, el Consejo de Seguridad tiene que emerger con una persona que ellos consideran que es la persona que está en condiciones de liderar la organización. A finales de julio, eso es bien pronto. Es bien pronto. Y eso significa que a partir de ahí se lo pasan a la Asamblea General. En un escenario ideal, la Asamblea General debería de tomar una decisión entre agosto y octubre. Es decir, estamos ante la última Asamblea General que va a liderar el secretario general Gutiérrez, que sería la Asamblea General 81, porque para enero del año 2027, es decir, en diciembre, ya tiene que haber nombrado un siguiente secretario general de la organización. Perfecto. ¿Y podríamos estar en un escenario, ya que están pasando muchas cosas que nunca habíamos visto, podríamos estar en un escenario que ante la falta de consenso y ante la falta de una norma escrita, se pudiera llamar de nuevo a otra candidatura o pudiera presentarse otra candidatura en el proceso de las que no conocemos hasta ahora? O sea, yo creo que lo que podría pasar, que no ha ocurrido hasta ahora, es que eventualmente haya candidaturas que aparezcan de aquí a julio. ¿Todavía está abierto el proceso? No está abierto formalmente. O sea, el proceso de registro formal se dio hasta el 1 de abril. Pero ¿sí? podría aparecer alguien. La carta no dice nada del 1 de abril. O sea, a ver, es procedimiento que se ha ido estableciendo, entonces se comenta que eventualmente pudiera existir la posibilidad de que aparezca alguien más. ¿Yo tengo información de que eso va a pasar? No, por favor, que no me malinterprete nadie. Estamos en el rango especulativo completamente. Ante un escenario además que yo planteo como una especulación, que es la posibilidad de que no se llegue a consenso. Yo no estoy diciendo para nada eso porque efectivamente el proceso formal, que es el que estamos comentando el día de hoy, es el que exactamente se cerró la postulación el día 1 de abril. Estos son los 4 candidatos que se están conversando y se espera que el Consejo de Seguridad sea capaz de ponerse de acuerdo para finales de julio. Perfecto. Yo lo pregunto porque tú decías, Benjamín, que los 4 candidatos, las 2 candidatas y los 2 candidatos enfrentan complejidades. Quizás, yo decía al principio del programa, la presidenta Bachelet es la que concentra el mayor currículum, datos objetivos, dicen expertos internacionales en esto. Es la más conocida también, es la que ha tenido cargos públicos, jefaturas de Estado. Y por lo mismo, quizás sus críticas o las críticas que han aparecido a su cargo son más visibles. Porque según tú, todos se enfrentan complejidades para ser electo. ¿Por qué? Por ejemplo, se dice aquí en Chile que el candidato Grossi, que es el candidato que presentó a Argentina, sería el favorito de Estados Unidos, independiente de que se haya señalado que tiene que ser mujer y latinoamericana. En ese caso, ¿cuál sería la dificultad? Yo creo, no conozco en detalle la trayectoria de Grossi como para poder establecer dificultades precisas, pero las dificultades que se le atribuyen a la candidatura de la presidenta Bachelet siempre tienen que ver, primero es una lectura como muy de Chile,
para ser bien honesto. No son dificultades que uno visualice en análisis de analistas internacionales o gente que ve estos temas de otra manera. Ya, pero perdón, igual hay un congresista estadounidense que levantó la voz y el embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas diciendo que no le parecía una buena candidata. Sí, pero esos son actores políticos que representan un sector específico que está muy en desacuerdo con la trayectoria política de la presidenta y con las ideas con las que ella se identifica, pero no es necesariamente la representación de cuál es la posición del gobierno de Estados Unidos. O en particular de Donald Trump, claro, quizás, que es una figura que es impredecible. No quiero como licuar la pregunta, porque entiendo a dónde va. Yo creo que sí, que efectivamente tener mayor exposición y mayor conocimiento es una ventaja y puede representar una desventaja. Eso es una realidad. Cuando yo digo que todo se enfrenta a las mismas dificultades, porque las dificultades específicas que se le atribuyen a la presidenta, que son suposiciones además, como la posibilidad de veto de Estados Unidos, que como bien decía María José, existe en el reglamento de la posibilidad de veto, pero nunca ha ocurrido, y la verdad que en la práctica no tendría mucho sentido, porque en el mismo diálogo se van quedando fuera los candidatos y candidatas que no tienen apoyo. Sería inédito, ya no se puede descartar porque está la posibilidad, pero sería bien inédito y poco práctico, por decirlo de alguna manera. Pero esas dificultades que se le atribuyen por posibles diferencias, por ejemplo, con la administración del presidente Trump, o por alguna referencia que ella haya hecho en el pasado en alguna otra oposición a otra potencia. Uno podría decir lo mismo de, por ejemplo, Grossi respecto a lo que ha sido el desarrollo de la guerra en Irán, por ejemplo. Bueno, en realidad... ¿Por qué? Explícanos. No, porque él tiene un cargo hoy en Naciones Unidas. No me acuerdo específicamente cuál es el cargo, pero está asociado al... El director de la OIEA, que sí, es el organismo de la energía atómica. Exacto. Y entonces tuvo que... Es que yo me acuerdo específicamente de esa frase, así que la puedo mencionar yo si quieres sobre la mesa, porque entiendo a lo que te refieres, que es que porque es el candidato a Argentina y entonces estaba el gobierno de Argentina muy como amigo del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, surge la guerra de Irán y él entonces tiene que tomar posición respecto de la intervención de Estados Unidos y él niega que haya un programa nuclear en Irán que justifique la intervención de Estados Unidos e Israel. Entonces, eso habría bajado de alguna manera su... Lo puedo decir yo porque yo entiendo que ustedes son personas muy diplomáticas. Yo iba a decir lo segundo, no me acordaba del cargo nomás, pero el cargo específico. Pero sí, eso fue lo que pasó y uno podría suponer que eso... puede ser una dificultad. Pero mira, ¿sabes qué? Te voy a invitar a lo siguiente, lo vamos a dejar para el reel de Instagram. ¿Por qué Grossi sería? Así que cuéntalo tú. ¿Por qué Grossi tendría dificultades también hoy día? O sea, yo creo que es lo que acabas de señalar tú. Él en su posición actual acaba de recientemente decir que en Irán no había un programa nuclear y que por lo tanto la justificación que utilizó el gobierno de Estados Unidos para hacer esta intervención militar no existe. Pero independiente de eso, porque también estamos especulando sobre si Grossi tiene o no esa dificultad, lo que quiero decir es que se trata de 4 figuras, de 4 personas, líderes, que han tenido responsabilidad importante y que han debido fijar posición o defender el mandato de las organizaciones para las que trabajan. Y eso a veces se enfrenta a los intereses coyunturales de determinados países y eso además ha ocurrido en el pasado con otros candidatos. Entonces, así como, por ejemplo, el secretario general Guterres fue primer ministro de Portugal y también tenía una identidad política determinada y finalmente igual fue secretario general. Entonces... Cuando yo digo que hay una dificultad mayor, que tú también lo describías, tiene que ver con que estamos ante un escenario donde pareciera que este diálogo al que hacía referencia la presidenta en su intervención, no es parte del ejercicio político en general. Y a mí me parece bien que cuando la presidenta decide participar de este proceso, reivindique el valor que tiene el diálogo, haga referencia a la necesidad de tener esperanza, no una esperanza que es ingenua, sino que una esperanza que se funda en la capacidad de los seres humanos, de la comunidad global, de superar obstáculos. Por ejemplo, a propósito de la efectividad de Naciones Unidas, es cierto, todas esas críticas que tú señalás son reales y yo creo que varias de esas son acertadas. Pero también es cierto que para la pandemia, que fue ayer, digamos, si no hubiese existido la OMS, no habríamos tenido cómo abordar
ese desafío. El desarrollo científico y, claro, y la coordinación global. La coordinación y que llegaran Claro. y que entendieran los países que tenían más recursos y que podían desarrollar vacunas, que si no llegaba la vacuna, los países que no tenían recursos y que no tenían la posibilidad de desarrollarla, la vacuna, la medicina, iban a seguir enfermándose. Entonces, creo que ese es un ejemplo bien concreto. Y luego, aunque pensemos que esto es fuese como una junta de vecinos o la comunidad de un edificio. Si los vecinos están en desacuerdo, enfrentados por algún tema, bueno, van a recurrir a la comunidad del edificio. Van a recurrir a la junta de vecinos o a las formas que tengan de organizarse. No existe todavía una forma para poder sentarnos a conversar que no sea algún tipo de organización que nos reúna y que dé algunas garantías para que ese diálogo sea paritario, democrático. Claro que sí. Tenemos que cerrar el espacio, así que lo último que te voy a pedir, Benjamín, porque tú estuviste viendo los discursos de las otras candidaturas, Rebecca Greenspan, que se señala que pudiera ser también una candidata por la que se podría inclinar quizás Estados Unidos. ¿Qué le escuchaste tú a ella? ¿Qué le escuchaste tú? Tú dijiste que tu candidata era la presidenta Bachelet, me imagino, y la verdad es que es difícil como ser chileno o chilena y no estar apoyando a alguna persona compatriota que esté en una instancia importante, sea deportiva, política, lo que sea. Pero trata de ser lo más objetivo posible para analizar las presentaciones. Y yo no sé si... Finalmente, bueno, se dice que tiene que ser mujer, se dice que le toca a Latinoamérica, que es la tradición de ir rotando regionalmente, y mujer porque nunca ha habido, y estamos en ese momento político de el florecimiento y la apertura de las mujeres también en la participación política. Demuestra la necesidad de seguir además haciendo políticas de participación de la mujer, el que no haya nunca habido una mujer presidenta o secretaria general de Naciones Unidas. Sin embargo, igual se presentó un senegalés que no tiene tanto apoyo, como que uno no sabe por qué se presentó. Entonces aprovecha de hacernos un resumen y con esto cerramos, además, porque sabemos que el proceso queda y vamos a tener más conversaciones. Mira, yo diría que todos los candidatos que han podido participar de los diálogos interactivos hasta ahora, que son la expresidenta Bachelet, Rebecca Greenspan y Rafael Grossi, han podido demostrar conocimiento de la organización. Eso como primera cosa. Y creo que eso es una buena noticia para las Naciones Unidas, ¿ya? Y también para lo que decía María José, para que haya un debate que sea valioso y que el proceso sea significativo, independiente de a quién le corresponda dirigir la organización. Luego, creo que hay diferencias que se notaron en el estilo de liderazgo. Uno podría decir que la trayectoria de la presidenta y su estilo de liderazgo marcado por, pensemos, cuando ella fue presidenta la primera vez y creó las comisiones asesoras presidenciales, que era algo como inédito. En Chile no existían y hubo voces que la criticaron, que era una muestra de debilidad. Ella siempre señala que si lo hubiese hecho un hombre habría sido una muestra de empatía, de apertura, pero una mujer una muestra de debilidad. O, por ejemplo, cómo desarrolló el proceso constituyente al que hacía referencia hace un rato. Y esta decisión de ella de en el fondo, enmarcar la conversación sobre los desafíos de la organización y las razones por las que ella puede ser candidata con una conversación de mayor altura de mi perspectiva, en donde ella dice, mira, estamos en problemas, el mundo tiene dificultades y es importante que actuemos por convicción y principio. Pienso que en comparación, por ejemplo, Rebecca Greenspan diría que hay algunas similitudes con esto, pero probablemente desde mi perspectiva, ella hizo mayor referencia a temas concretos o específicos en esta presentación. Como más técnico. Sí, la presidenta decidió, como las preguntas iban a ser bien específicas, ella estaba preparada para responder sobre cualquier tema, entonces ese era el momento para eso. Y en el caso de Grossi, creo que él decidió tener un discurso quizás más táctico. Y bueno, y en el fondo hacer eco de lo que hemos estado conversando, que la organización está en crisis, la caracteriza como una crisis de confianza, y hay que ver cómo eso es recepcionado por las potencias y por los Estados miembros, por el P5, perdón. Pero yo creo que...
Porque te refiere a que fue como que fue más duro en lo que dijo y puede caerle bien a algunos, pero no al... O sea, lo que yo entiendo que la instancia de los diálogos interactivos, una instancia de diálogo, de intercambio con representantes de las organizaciones civiles, de la sociedad civil y con los Estados miembros. Entonces, por lo tanto, creo que sí, desde esa perspectiva fue una intervención quizás, como dije, más táctica, por el contenido, por el tono, como más práctico, más directo, quizás, pero también, bueno, quizás sí, pensando en cómo puede conectar con algunos intereses que se especulan o que se han explicitado de algunos de los actores relevantes en la toma de decisión para este proceso. Ahora, yo creo que este proceso tiene distintos niveles de diálogo. Entonces es importante entender los registros de eso. Y creo que la presidenta Bachelet lo hace muy bien y Rebeca de alguna manera también lo hace con mayor sensibilidad. Bueno, ahora sí que tenemos que cerrar. No puede ser muy objetivo, Lucía. No, no. Me esforcé. No, espérate que quiero pedirte la última frase. ¿Cómo se prepara la presidenta Bachelet para instancias como esta? O sea, la presidenta Bachelet es muy estudiosa, así extremadamente estudiosa. Obviamente, cuando era presidenta tenía muchas personas que la ayudaban a preparar materiales, pero todo ella lo revisaba y te hacía correcciones si es que era algo que no había preparado ella, porque muchas cosas las preparaba ella sola. Yo sé que ha estado estudiando mucho para este momento y viene hace mucho tiempo preparándose, pensando en cómo va a plantear el posicionamiento de su candidatura y muy interesada en participar del proceso, independiente del resultado. Precisamente porque se siente convocada. Imagínate, Brasil y México no solo la apoyan, la nominan. O sea, las dos potencias de la región, potencias porque son en número poblacional, en demográfico y en cuanto al PIB, claro. Es bien significativo. Entonces, bueno, ya no podía restarse y está participando del proceso, planteando ideas y hablando de principios. Pero además con el pragmatismo que le da haber sido jefa de Estado 2 veces y ser capaz de decir, mire, sí, hay desafíos de sostenibilidad, hay que ver cómo lo hacemos. Pero en realidad insistir en eso, centrarse mucho en eso no tiene sentido porque es un diagnóstico bastante compartido y público, ¿no? Sí, claro que sí. Y ahí efectivamente para quienes hayan tenido la oportunidad de ver un poco parte o en los clips que surgieron en las redes sociales respecto del discurso de la presidenta, tiene esta mezcla de inspiración, como tú decías, de hablar de esperanza y al mismo tiempo de aterrizar cosas. Esa mezcla de gestión y pensamiento político del que hablábamos hace un rato. Muchas gracias a ambos por estar acá, por explicarnos con detalle también, a María José también por responder preguntas que a veces son difíciles, pero que también son relevantes de conocer la perspectiva interna que hay respecto de lo que puede ser críticas o expectativas de un organismo que, insisto, sigue siendo tan importante como lo fue cuando se funda y los países del mundo ponen sus ojos y dicen yo quiero participar, y hoy día reúne a los 193 estados precisamente en torno a distinto tipo de decisiones. María José Torres, coordinadora residente de Naciones Unidas en Chile, representante del secretario general. Espero que tenga después una secretaria general. Exactamente, me encantaría. ¿Puedo hacer una aclaración en un tema que me preguntaste que no me dio tiempo a elaborar bien, de cómo la voz del secretario general o de la secretaria general viene apoyada por todo lo que es el secretariado, por las agencias, fondos y programas, y con este tema de los mandatos, que yo creo que a veces es un poco complejo entender esto. Y obviamente la decisión final, sobre todo si es un tema de Consejo de Seguridad, va a pasar por los países que están en el Consejo de Seguridad. Pero el trabajo que hacen las Naciones Unidas son, primero, que estamos en el terreno, quiero decir, estamos pasados en los países donde se está conversando esos temas. No somos diplomáticos sentados en los pasillos de Nueva York. O sea, los informes que hace Naciones Unidas, es decir, los que hace el secretario general, están basados, por ejemplo, en misiones de mantenimiento de la paz, en las agencias, fondos y programas, un mandato tan importante como, por ejemplo, los niños y las niñas en conflictos armados, que es algo que contribuyen las misiones de paz y las agencias que tienen mandato para este tema.
realmente se construye a base del conocimiento directo y el contacto directo con la gente de ese país. Entonces, la voz del secretario general va con recomendación. O sea, no es tan secretarial, me refiero. Sí, sí, sí. Y está basado de verdad en un trabajo, te diría yo, técnico, por supuesto, pegado a mandato. Pero ese es el valor agregado, diría yo, de a veces trabajar en temas muy complejos, con muchas dificultades, porque tocan intereses a veces que no son necesariamente del agrado de alguno de las potencias, pero que son necesarios sobre todo si pensamos en ese futuro. No solamente el hoy, que le interesa al gobierno de turno de hoy, sino que Naciones Unidas tiene que tener siempre esta perspectiva de hoy, pero también pensando en el 2030 y pensando en el 2050 y en el año 3000. Y de hecho eso es parte también de la presentación que hizo la presidenta, que es mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Muchas gracias, María José, y muchas gracias, Benjamín Aguirre, que fue subdirector de prensa del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, trabajó con ella directamente, además también fuiste director de prensa de Cancillería durante la jefatura de Alberto Van Claveren, ahí cuando nominaron a la presidenta precisamente junto a México y junto a Brasil, y además profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo de Polis. Esta y otras entrevistas con análisis internacional o filosofía para todas y todos la puedes encontrar en la playlist de Polis, donde la filosofía y la política se encuentran para reflexionar sobre el escenario global. Polis en el canal de YouTube de Radio ADN.